Comenzando con la viabilidad de una empresa, esta está condicionada al cumplimiento de los cuatro aspectos siguientes: la viabilidad técnica, viabilidad comercial, viabilidad económica y por último la viabilidad financiera. La viabilidad técnica hace referencia a aquello que atiende a las características tecnológicas y naturales involucradas a un proyecto. El estudio de la viabilidad técnica suele estar vinculado a la seguridad y al control de lo que vamos a hacer. Esto es a sus características, funcionalidades y propiedades físicas y a cómo lo vamos a hacer. Por otro lado, la viabilidad comercial en un proyecto es viable cuando se justifica la existencia de un mercado para el producto, servicio previsto, y las ventas previstas son realistas con el planteamiento que se realiza de la empresa. La viabilidad económica en el proyecto es viable desde el punto de vista económico. Si con los recursos que somos capaces de conseguir es capaz de generar beneficios y tener una rentabilidad suficiente que compense los riesgos en los que se va a incurrir. Por otro lado, la viabilidad financiera en el proyecto es cuando desde el punto de vista financiero, si no se plantea problemas de tesorería y tiene una estructura financiera equilibrada en cuanto a endeudamiento, solvencia y liquidez, esto es, si con el dinero que se va a generar inicialmente como aportación de socios y endeudamiento y luego con los cobros por las ventas derivadas de nuestras actividades, se podría hacer frente puntualmente a los pagos. El análisis de sensibilidad es una herramienta de gestión que permite a las organizaciones predecir los resultados de un proyecto, esto ayudando a comprender las incertidumbres, las limitaciones y los alcances de un modelo de decisión. También conocido como análisis hipotético, permite determinar cómo los diferentes valores de una variable independiente pueden afectar a una variable dependiente particular. Este es útil en una amplia gama de temas, además de la gestión de proyectos como finanzas, ingeniería, geografía, biología. En esta existen dos tipos de análisis de sensibilidad, el local y el global. El primero es una técnica que estudia el impacto de un solo parámetro a la vez en función al costo, manteniendo las variables de manera fija. El análisis de sensibilidad global, en cambio, utiliza una muestra global con el propósito de explorar el espacio de diseño. Pero ¿cuál es la importancia en los proyectos? Esta facilita la toma de decisiones. El análisis de sensibilidad da como resultado pronósticos respaldados por datos. Asegura el control de la calidad. Con el análisis de sensibilidad, las compañías pueden determinar aquellos procesos que no están permitiendo la creación de un producto útil e impiden el alcance de objetivos. Igualmente, mejoran la asignación de recursos. El análisis de sensibilidad permite identificar las áreas fuertes y débiles de la planificación de un proyecto, a su vez que mide su posible impacto en los resultados. El impacto social son los cambios que experimentan las personas, grupos o comunidades como consecuencia del desarrollo de una actividad, proyecto, programa o política concreta y que afectan a las condiciones humanas en el largo plazo. Estos cambios pueden ser producidos directa o indirectamente por una intervención, intencionalmente o no, positivos o negativos y sobre aspectos o dimensiones tangibles e intangibles. La evaluación de impacto ambiental es el conjunto de estudios y análisis técnicos que permiten valorar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto puede causar sobre el medio ambiente. En el caso de las infraestructuras, estos efectos suelen afectar extensas partes de un territorio que tenían usos diferentes. La evaluación de impacto ambiental de proyectos constituye el instrumento más adecuado para preservar los recursos naturales y defender el medio ambiente. Esta técnica introduce la variable ambiental en la toma de decisiones sobre los proyectos con una incidencia importante en el medio ambiente y se ha manifestado como la forma más eficaz para evitar las agresiones contra la naturaleza. Esta proporciona mayor fiabilidad y confianza de cara a las decisiones que deban aportarse, ya que permite elegir entre las diferentes alternativas posibles la que salvaguarde mejor los intereses generales desde una perspectiva global e integrada, y teniendo en cuenta, por supuesto, todos los efectos derivados de la actividad proyectada. Las fuentes de fondeo corresponden a los potenciales ingresos que se generarán al arrancar un proyecto o una empresa. Específicamente, pueden ser aportaciones de socios, préstamos de instituciones bancarias, aportaciones del Estado, estos pueden ser recursos del gobierno, o una combinación de ellos. Las fuentes de financiamiento, por su parte, corresponden a los recursos que deberán devolverse como parte de la estructura de recursos utilizados para el desarrollo del proyecto.
es decir, créditos, bonos o aportes de accionistas, entre otros. Existen diferentes alternativas de financiamiento cuando se habla de fondo de proyectos de inversión. Actualmente existen diversas funciones, instituciones, así como convocatorias estatales, internacionales, bancas de segundo piso, que incluso permiten ya fomentar el desarrollo de productos productivos. Existen diferentes organismos que permiten fondear todo tipo de proyectos del orden, así como son proyectos sociales y culturales provenientes de asociaciones civiles, proyectos de agricultura y ganadería pertenecientes a sociedades civiles y sociedades de producción rural, proyectos económicos, emprendedores y personas morales, proyectos científicos y tecnológicos, que estos vienen de centros de investigación e instituciones educativas y de desarrollo, y de igual modo pueden ser proyectos de servicios. El control es una actividad trivial que forma parte de la vida cotidiana del ser humano. Consciente o inconscientemente, la finalidad básica del control es la modificación del comportamiento de la persona u objeto que se controla. Consecuentemente, tratándose de la creación de sistemas de control, es fundamental preguntar cuál es el tipo de modificación que deberá acarrear aquella en el comportamiento de la persona o del objeto sometido al control. En el caso del control administrativo, se mira básicamente el comportamiento humano, el comportamiento de objetos tales como computadoras u otro tipo de maquinaria, perteneciente al campo de la ingeniería. El control es una función que realiza mediante parámetros que han sido establecidos anteriormente del acaecimiento del fenómeno controlado, es decir, el mecanismo es su fruto de una planificación y por lo tanto apunta al futuro. El sistema de control se proyecta sobre la base de previsiones del futuro y debe ser suficientemente flexible para permitir adaptaciones. El control en proyectos, por ejemplo, en las operaciones repetitivas de producción en línea o por pedido, donde los parámetros de control una vez establecidos permanecen estables por un periodo de tiempo determinado, solo se modifican cuando se intenta efectuar cambios en el proceso de producción, en el modelo de calidad, en los niveles de existencia, o igual en ese caso es posible programar el funcionamiento del sistema de control, es decir, establecer normas para que no responda automáticamente a las situaciones